Estimados amigos, nuevamente un saludo muy cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde la ciudad de Lima, Perú. Y en este video quisiera tratar el tema sobre el Israel espiritual de Dios, los supuestos 144,000 ungidos de la Watchtower que reemplazan estos en su integridad a toda la nación antigua de Israel por su impiedad. Y estos son el nuevo Israel de Dios, a los ungidos, la congregación cristiana de ungidos, quienes ahora son pues el Israel escogido, elegido para heredar las promesas, inclusive las promesas de antaño. Bueno, yo quisiera simplemente citar lo que dice la misma versión del Nuevo Mundo del año 2019, estimados amigos, y presten atención a esto, porque esto no es broma. Dice Romanos 11:25, hermanos, no quiero que desconozcan este secreto sagrado, a fin de que no se vuelvan sabios a sus propios ojos. Parte de Israel ha quedado insensible hasta que entre el número completo de gente de las naciones. Después de ello, se les quitará la insensibilidad y quedarán en el Señor. Bueno, eso es lo que dicen las Escrituras. Parte de Israel ha quedado insensible. Lo está diciendo el apóstol Pablo después que se formara la congregación cristiana en el año 33 de la era común. Entonces Israel ha quedado en parte insensible, no ha quedado todo Israel insensible, sino parte. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Parte de Israel ha quedado insensible. Entonces, ¿cómo es que el Señor podría rechazar a todo un pueblo, a toda una nación, por el hecho de que parte de este Israel natural ha quedado insensible? Es como en el caso de Sodoma y Gomorra. Abraham le dice a Dios, tú destruirías la ciudad de Sodoma y Gomorra si es que hubiera aunque sea un solo justo, ¿no? Y Dios dice, no, por ese solo justo yo no voy a destruir esa ciudad. Pero no hubo ni siquiera uno justo. Entonces, ¿cómo va Dios a rechazar a toda una nación que antes conoció por el hecho que parte de ese Israel quedó insensible ante la venida del Mesías al no aceptarlo o no haber creído en él? Es lógico concluir entonces que si Dios no destruiría a Sodoma y Gomorra por un justo que hubiera existido o vivido allí, entonces tampoco tendría por qué haber rechazado o descartado a la Israel natural por el hecho de que parte de Israel ha quedado insensible, porque no son todos, sino una parte, pero no se hubiera rechazado. Así una parte hubiera quedado insensible, con mayor razón. Bueno, pero acá lo curioso es esto, estimados amigos. La Watchtower dice que en el año 33, y esto lo dice en la atalaya del 3 del año 2016, página 20 y párrafo 9, dice que en el año 33 rechazó a la nación de Israel y eligió a la congregación cristiana para que fuera su pueblo. O sea, en el año 33 rechazó a toda la nación de Israel, a la nación entera, cuando en realidad el apóstol Pablo escribe a los romanos y les dice que parte de Israel natural, la nación que Dios conoció, ha quedado insensible. Parte, no todo en Israel. Pero la Watchtower dice, no, Dios rechaza a toda la nación de Israel por, por culpa de una parte de esta nación de gente, de una parte de esta gente que quedó insensible. Dios rechaza a todos. Eso no puede ser. Parece que no es así. Y de hecho no es así. Porque luego el apóstol Pablo va a decir que Dios no ha desechado a su Dios, a su pueblo, al cual antes conoció. Romanos 11, 1 y 2. No ha rechazado. La Watchtower dice sí, Pablo dice no. Ahora, veamos lo que dice la Watchtower, ¿no? A pesar de que la Biblia de los Testigos de Jehová, ¿no es cierto? En Romanos 11, en el versículo 25, dice que parte de Israel ha quedado insensible.
La Watchtower dice, sin embargo, la mayoría de los israelitas no hicieron caso. Y por esta razón, siglos después, Jesús dijo que su casa les sería abandonada y así que Jehová los abandonó y rechazó a esta nación de Israel y formó una nueva nación, se llama la Congregación Cristiana. Habla de la mayoría de los israelitas, cuando en realidad el texto de los testigos de Jehová de Romanos 11:25 nos habla, parte de Israel ha quedado insensible, parte, pero parece que para la Watchtower la parte es la mayoría, un número muy grande. Esa parte insensible es la mayoría de los judíos. Y aún así, si hubiera sido la mayoría, tampoco Dios hubiera rechazado a su pueblo, al cual antes conoció, por esa minoría que quedó fiel, ¿no es cierto? Como en el caso de Sodoma y Gomorra. Pero luego encontramos algo que nos desconcierta. En la atalaya del 15:5 del año 2014, en la página 24 y en el párrafo 10, dice, Jehová rechazó a los líderes religiosos judíos por su desobediencia. Por esa razón, ojo con esto, Jesús les dijo, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. Entonces tenemos que la Watchtower se contradice. Dice que la mayoría de los israelitas no hicieron caso y por esa razón, siglos después, Jesús los rechazó como nación y formó una nueva nación, la Congregación Cristiana. Pero ahora nos encontramos que en esta atalaya dice, pues no, que Jehová rechazó a los líderes religiosos judíos por su desobediencia y por esa razón le dijo de Jesús, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. Entonces, ¿en qué quedamos, estimados amigos? ¿Fueron por la mayoría de los israelitas que Dios rechaza esta nación o es por causa de los líderes religiosos, estimados amigos? Esto realmente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuál es la verdad de todo esto? Y luego también en la atalaya del 15:6 del año 2012, en página 11 y párrafo 18, dicen nuevamente que la mayor parte de la nación también lo rechazó. Por esa razón Jehová repudió a Israel. O sea, la mayor parte, ya no son los líderes religiosos, sino la mayor parte, la mayor parte. Y el texto de la Biblia de Romanos 11:25 dice, parte de Israel ha quedado insensible, pero parte la Watchtower, esa parte es la mayoría. ¿Y por qué no podría ser la minoría? O un 30, 40% o un 50%, mejor dicho, de toda la nación. ¿Por qué tendría que ser la mayoría? ¿No? Y aún así, si fuera la mayoría, no podría rechazar al pueblo porque hay una minoría que permaneció fiel, ¿no es cierto? Bueno, ahora, eh, nos encontramos que la Watchtower dice eh, en la atalaya del 15:6 del año 2008, la página 28, debido a que Israel en su conjunto rechazó a Jesús. O sea, no solamente la mayoría, sino en su conjunto rechazó a Jesús, Jehová dirigió su atención a una nueva nación. Entonces, otra vez, ¿de qué quedamos? ¿Es todo el conjunto, todo Israel en su conjunto? ¿O es la mayoría? ¿O tal vez solamente los líderes religiosos judíos que motivaron que Dios rechace a esta nación? Como ven ustedes, nos quedamos en el aire, no sabemos, porque la misma Watchtower no sabe, no sabe, no sabe, está en la calle, ¿no es cierto? Está en la calle. Bueno, y también nos dicen en otra atalaya, nos dice así lo siguiente, ¿no? Puesto que el Israel carnal rechazó al Mesías, o sea, el Israel carnal en su conjunto rechazó al Mesías, el pueblo escogido de Jehová ha llegado a ser el Israel espiritual. O sea, el Israel carnal rechazó al Mesías. Todos los israelitas carnales rechazaron al Mesías. Entonces, ¿qué diremos pues, entonces de los apóstoles que él escogió? También israelitas carnales, ¿no es cierto? ¿También lo rechazó ellos? ¿O no es que con ellos empezó su movimiento
para expandir el evangelio con israelitas carnales. Entonces, estas son pues cosas que la Watchtower nos dejan a nosotros pensativos, dubitativos. ¿Qué cosa está hablando acá la Watchtower? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Cuál es la verdad de la milanesa? La verdad es que Dios no ha desechado a su pueblo, no lo ha rechazado. El hecho que haya sido la mayoría o la minoría que ha rechazado al Señor, o fueron los judíos, los líderes religiosos judíos, bueno, sea lo que fuese, siempre hubo una minoría, si se quiere, o un grupo de esos israelitas que fueron fieles a Dios. Y por esta razón, este pueblo no puede ser rechazado, porque hubo israelitas carnales fieles, ¿no es cierto? Como Sodoma y Gomorra. Si hubiera existido un un habitante de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto?, que vivía en rectitud, ¿no?, hubiera sido una persona justa, no, no destruía la ciudad, Dios. Y con mayor razón, pues, a su pueblo, que antes conoció, hubo, pues, gente fiel, ¿no es cierto? Hubo gente fiel. Entonces no se puede rechazar a todo un pueblo porque hubo gente infiel, desleal a Dios, impía, ¿no? Entonces es lo mismo. Pero aquí el hecho es de que la Watchtower no sabe, ¿no? En realidad, la verdadera razón del rechazo a la nación, supuesto rechazo a la nación antigua de Israel, o fueron los líderes religiosos, o fue el pueblo entero que rechazó al Mesías, o fue parte del pueblo, o una minoría. Eso no se sabe. No sabe la Watchtower, están en la calle. Y sin embargo dicen de rajatabla, no, ya está rechazado. El Israel carnal fue rechazado por el Mesías y fue reemplazado por Israel espiritual. O sea, cualquiera que es Israel carnal, de israelita carnal, o es un judío, o es de cualquier tribu, está frito. Y no es así, no es así. Bueno, estimados amigos, gracias. Y como siempre será hasta un próximo video. Chao.